Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Volvemos con las entrevistas fluyendo después de un parón necesario porque el tema del verano ya sabéis cómo funciona en España. Tenemos un tiempito en el que nos damos un descanso, es más largo para los alumnos, un poco menos para los profesores y para los trabajadores todavía más cortito. Estamos retomando estas entrevistas en las que esperamos que te vuelques tanto como nosotros porque ya sabes, venimos a compartirte una de nuestras pasiones y otra de nuestras aficiones, que es lo que hacemos para ganarnos la vida, el mundo de las comunidades virtuales y sus múltiples expresiones. Hoy nos acompaña una amiga que conocimos en distintos momentos y con la que hemos compartido muchos espacios, que es Tere Garduza. Y ella, pues bueno, dentro de nada os hablará un poquito más sobre ella misma. Nosotros sabemos que estudió ingeniería, que ahora es asesora de homeschooling para madres que quieren educar a sus hijos en el hogar, para el que no sepa mucho de inglés. Y bueno, pues ¿por qué no dejamos que se presente ella después de la pregunta de rigor? ¿Cómo estás, Teresita? ¿Qué tal, Hola Sergio, hola Diana, qué gusto estar aquí con ustedes. Pues estoy muy bien, gracias. Los saludo desde México. Como comenta Sergio, mi nombre es Tere Garduza y precisamente me dedico en estos momentos a acompañar a madres, principalmente a madres que desean educar pues fuera del sistema educativo, ¿no? Que quieren hacer esta modalidad bueno, que mayormente se conoce como homeschooling, ¿no? Y bueno, también, como lo comentó Sergio, estudié ingeniería industrial y durante ocho años estuve trabajando precisamente en diferentes empresas en el sector industrial. Todo eso cambió en el momento en que me convierto en madre en el 2016, que decido renunciar a mi trabajo para poder estar más tiempo con mi hija. Porque antes de esto, pues sí se me complicó mucho el el encontrar el equilibrio entre ser mamá y mi profesión. Entonces, en el 2017 fue que decidí abandonar el mundo industrial. Y bueno, en el momento en que decido dejar mi trabajo, pues no sabía muy bien lo que iba a hacer o cuál sería mi siguiente etapa. Y bueno, pues después de mucho indagar, profundizar, pues decidí crear mi propio proyecto, que es educacionencasa.net, donde precisamente pues ahora me dedico a esto que les comentaba, ¿no? Acompañar a las mamás. Súper interesante. Sí, oye, me causa curiosidad esto de que te hayas decidido por este tema, porque bueno, tu niña es muy pequeña. Eh, ¿Ya empieza la educación en casa desde edad tan temprana? No, fíjate que es una pregunta interesante porque en realidad lo que me llevó a considerar la opción, o nos llevó a considerar, digo, hablando en términos de pareja, todo fue por mi mente un poco escolarizada que tenía todavía en aquel entonces cuando yo estaba embarazada, porque en muchas ocasiones mi pareja y yo hablábamos sobre el sistema educativo, sobre todas las carencias que veíamos y sobre todo ya que los dos estábamos en el mundo laboral, decíamos que por qué no era diferente, ¿no? Diferente la educación, porque ya cuando te enfrentas al mundo laboral te das cuenta que en realidad no tienes las armas suficientes para ya estar ahí, ¿no? Entonces, constantemente hablábamos mucho del tema y bueno, cuando decidimos ser padres, cuando estaba yo embarazada, dije, yo todavía ahí no sabía nada del homeschooling, todavía no sabía nada de la educación en casa y yo dije, ¿por qué no existe alguna escuela como con todas las características que ya nos habíamos nosotros imaginado? Le dije, ojalá existiera una escuela diferente y bueno, yo empecé a buscar información, tengo mi hija todavía ni siquiera nacía, pero yo ya me empecé a investigar y bueno, así llegué al tema de que se podía educar sin la escuela y dije, ¿cómo es esto? ¿No? O sea, esto es posible y las dudas que muy frecuentemente llegan todas las mamás que acuden a mí, las mismas dudas, ¿no? Esto es legal, cómo se obtienen los certificados, todo lo que nuestra mente escolarizada nos dice, porque en realidad los mayores miedos que surgen es por la incapacidad que creemos de poder hacerlo y porque pues que vivimos en una sociedad donde lo normal es ir a la escuela. Entonces,
es para muchos impensable el que no vayas a la escuela o que tus hijos no vayan a la escuela, ¿no? Porque te empiezan a ver como que eres extraña, como que le vas a hacer un daño a tus hijos, como que, o sea, mil cosas, mil críticas, pero así fue. A grandes rasgos, cómo llegué a esta decisión. Sí, en efecto, mi hija es pequeña, pues tiene 4 años, pero bueno, yo me empecé a informar desde que estaba embarazada y bueno, esto fue que me dio como toda esa confianza y empecé a aprender de todo esto, a formarme en el tema mucho, porque si no es una decisión como tan sencilla, sino que sí debes estar muy bien informado, muy bien informada para poder pues tomar decisiones responsables sobre todo, ¿no? Claro. Bien. Wow, es que... Sí, es un tema complicado por Bueno, experiencia personal. pero sí, claro, pero es un tema que realmente los padres lo piensan, ¿no? Cuando están, bueno, y sobre todo si han vivido, si tienen ciertas circunstancias, pues se le preguntarán, ¿no? ¿Cómo va a ser con mis hijos, ¿no? ¿Cómo va a ser la educación? ¿Cómo va a ser el tema de la salud? ¿Cómo va a ser, sí? ¿Cómo va a afrontar la vida más adelante, ¿no? Al fin y al cabo, pues queremos Aunque sí que es cierto que la mayoría, la tendencia que tienen es a, quiero darle a mi hijo lo mismo que tuve yo y si puedo mejor. Sí, un Si poquito yo mejor. tuve una buena escuela que me dejó una buena huella, pues quiero que vayan a la misma escuela y con suerte estudien bajo mis profesores. Sí, bueno, eso Así es. también es cierto. Y cosas por el estilo. Es muy común. De hecho, yo recuerdo haber compartido con mi madre el instituto de secundaria, uno de varios, porque yo he ido a 4 diferentes. Y no sé si también, bueno, el colegio ya no. El colegio lo escogieron pensando en que mi abuelo había trabajado edificando el lugar donde estaba sentado ese colegio, pero eso ya es otra historia. ¿Sabes qué curioso? Yo estudié en el mismo colegio donde salieron mi papá y mi mamá. Ellos estudiaron en el mismo colegio, pero la escuela no. Porque, bueno, de hecho mi papá cuando estudió en mi colegio era el colegio de hombres. O sea, mi colegio se volvió mixto mucho tiempo después, más o menos cuando mi mamá entró. Sí. Y mi mamá estudió en colegio de monjas, en escuela de monjas, y ella no quería que yo estudiara en escuela de monjas. Claro, la experiencia da forma. Claro, eso es verdad. Para quienes nos están viendo ahora, tal vez no lo sepáis, pero el que habla en estos momentos es graduado en pedagogía y una de mis facetas fue precisamente esto del homeschooling por motivos personales. Hace muchos años yo decidí abandonar los estudios regulares, salirme antes incluso de terminar la secundaria obligatoria, que en España puede suponerle un problema a tu familia, y estudiar por mi cuenta lo que sea que me apeteciera. No provoqué un problema en mi casa porque nunca estuve en una situación de abandono y tampoco estuve fuera al 100% del sistema. Hay pequeños truquitos para hacer una acomodación y que el sistema no te considere 100% desescolarizado antes de la edad legal. Eso significa que en España, por lo menos, el homeschooling no es legal. No existe una figura que diga, puedes educar a tus niños en el hogar. Pero una de las asignaturas de mi grado precisamente son los sistemas educativos comparados, que es una de las facetas con las que luego más tarde vamos a echar mucho chisme Teresita y nosotros, porque tiene mucho de qué hablar. Es la que abre precisamente las puertas a que seas del país que seas. Si eres capaz de hacer bien tu jugada, puedas educar a tus niños en el hogar si es lo que deseas. Y también vamos a aprovechar antes de seguir, porque queremos hablar de cosas más personales con Teresita, como por ejemplo el sentido de por qué tomó esta decisión de educar a su niña en casa, o de por qué dejó la ingeniería para dedicarse a la asesoría de mamás. Quiero mencionar un libro que a mí también me ayudó bastante en su momento, que se llama En defensa de la escuela, de Simons y Machelain, que son 2 abogados, ni siquiera tienen nada que ver con el mundo educativo, pero ya de por sí están defendiendo la escuela no como un método o como una guardería, sino como una institución que nos abre las puertas a una socialización diferente, a un mundo donde podemos descubrirlo todo desde el amor y desde el amor por la forma en la que vamos acercándonos a ello, no a las cosas en sí. Esto, a quienes os guste la educación, luego si queréis nos contactáis por privado y echamos el chisme. Ahora vamos a seguir con esta entrevista que promete muchísimo y vamos, pues, lo dicho. Una pregunta, Teresita, con esto de que Sergio ha mencionado de que en España, por ejemplo, está prohibido, yo no sé en Colombia cómo es el tema del homeschooling. No sé en el hogar, sí. si he escuchado de personas que lo están haciendo, pero no sé si es legal. En México, ¿qué tal es esto? En México la situación es similar y en Colombia también. No es legal, o sea, en México no es legal porque, bueno, como tal no está regulado. Como comentaba Sergio, en ningún lado te lo dan como una opción.
para educar como en países donde sí es legal, no como en el caso de Estados Unidos. Entonces aquí en México no es legal y tampoco digamos que está como tal prohibido, o sea, tampoco en ningún lado dice es un delito o está prohibido que los padres decidan educar en casa, ¿sí? Entonces, pues es de ahí como de donde muchos padres que tomamos esta decisión, pues como que digo, de algún modo esto nos ampara, digámoslo así, pero para muchas personas es cierto que no es tan sencillo hacerlo por el temor, ¿no? Por el temor de lo que puede pasar en cuanto al aspecto legal, que para muchas personas sí pesa. Sé, por ejemplo, que ahorita en España muchos quisieran hacerlo, pero se les está complicando porque pues el seguimiento que se les da allá a los niños, ya una vez que entran a la escuela, pues es mayor, digamos que aquí en México, si los quieres dar de baja, pues no pasa que te pregunten los motivos y si tú dices que es porque lo vas a cambiar de escuela, no hay como ese seguimiento de, ay, ¿a qué escuela va? Y a ver, que nos manden como esa carta de que ya lo inscribiste o lo vas a inscribir en aquella escuela, ¿no? Que creo que en España sí sucede de esa manera. Entonces, aquí en México, digamos, es así la situación y en la mayoría de los países de aquí de América Latina es muy similar la situación a la de México. Sí, es cierto, aquí está muy regulada la cosa y de hecho los padres pueden llegar a perder la custodia de los hijos por tema de absentismo. La cosa está bastante dura. Las escuelas también tienen potestad para actuar si detectan síntomas de abandono o de maltrato en el hogar. Y la verdad es que ponen mucho ojo en esas cuestiones. Pueden actuar de oficio sin necesidad de informar a la familia y tomar decisiones y hasta personarse como parte interesada en cualquiera de estos litigios. Wow, qué curioso esto. Uh-huh. Yo estuve en Inglaterra en una granja donde los niños, eran 3 niños, eran educados en casa. O sea, la mamá les daba clase en casa y recuerdo porque estábamos cerca de Oxford y ella iba con ellos a clases de historia con un profesor allí. O sea, ella los llevaba un día a la semana, o sí, creo que era 1 o 2 días, los llevaba a darle clases porque el profesor no iba, vivían en una granja. Y me parecía claro, cuando ella nos contó pues que los niños eran educados en casa y todo el tema, y de hecho pues ella tenía mucha formación de profesora, porque como yo no sabía inglés, ella me daba clases, se ponía en plan maestra. Pero lo que más, claro, yo al principio cuando los vi, yo decía, uy, estos niños cómo socializan, porque cuando pues estás en casa todo el tiempo, son 3 niños chiquitos, bueno, chiquitos, tenían yo creo que por ahí 8, eran 2 gemelitos, 8, 9 años, y pues eran muy pequeños, pero luego tú veías su agenda, ¿no? De la semana y del fin de semana, y todo el tiempo estaban haciendo actividades, que no sé qué excursión con los compañeritos de las otras granjas, no sé qué. Además que en Inglaterra hacían cosas para los padres que educaban en casa, como granjas, eso tenía un nombre, y se reunían los niños con los padres que vivían en granjas a vender cosas o a mostrar artesanías o sus estudios. Y me pareció como tan interesante. Y yo decía, mira, los niños tienen más amigos que los que tú tienes, pues yendo a estudiar, que ese es uno de los temores, ¿no? No sé si te lo manifiestan las personas que quieren hacer esto, el tema de los niños, cómo van a socializar. Sí, mira, miren más bien, los principales temores son como 3, que es la parte legal, la parte de la certificación, o sea, cómo obtendrían los certificados, y la socialización es el tercero, o sea, la mayoría de las mamás que llegan conmigo llegan con con las 3 o con alguna de esas preocupaciones de cómo le harían. Pero sí, es muy común que digan los padres, es que cómo van a socializar mis hijos, y sobre todo cuando los niños son hijos únicos. Wow. ¿Sabes? Lo primero que te llega a la mente, por ejemplo, si tú lo platicas con alguien que no entiende mucho del tema, es como ya se imaginan ahí a tu hijo apartado de todo el mundo, solito, triste, así como que ese es el panorama que la gente que no conoce mucho del tema imagina a tu hijo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ya cuando te empiezas a meter en este mundo, empiezas a investigar, te empiezas a preparar, te das cuenta, como tú lo comentabas, que en realidad opciones de socialización hay muchas para poder hacerlo. Erróneamente se ha creído que la socialización es estar en un salón de clases con 30 niños, 25 niños de tu misma edad o jóvenes, y cuando en realidad el mundo real no es así. Pocas veces estás con puras personas que tengan la misma edad que tú. Entonces,
la socialización real es estar en un entorno con personas pues de todas las edades y que tú sepas estar ahí y que sea lo mismo que puedas platicar, o bien un niño con un niño de su edad, pero que también tenga esa curiosidad o ese respeto hacia una persona, por ejemplo, de la tercera edad, ¿no? Con un adulto mayor o con un adulto. Y bueno, esa es la verdadera socialización, pero pues por todo esto, por el sistema en el que vivimos, se cree que la socialización es estar con puros compañeros de clase. Pero bueno, esto es muy difícil de entender cuando no hemos visto o no conocemos esta alternativa, pero no, opciones, claro que las hay, y es un punto también muy importante que cuando estás como preparándote debes ser como muy consciente como cuáles son esos momentos o cómo le vas a hacer para que tu hijo socialice o tus hijos. Es una cosa muy potente. Me estás haciendo acordarme de momentos en la carrera donde nos hacían mucho énfasis en que si en algún momento teníamos pues personas a cargo como alumnos o si estábamos dándole alguna charla a padres o algo por el estilo, nos pedían que les recordáramos siempre que la socialización de la escuela es una secundaria, que siempre va a estar ligada y va a ser dependiente de la socialización que les dan en el hogar. Que esa es la que cuenta. ¿Por qué? Porque les enseña el idioma, les enseña las costumbres, les enseña a moverse en sociedad y les enseña dónde están los límites. Y en la escuela recogen lo que has preparado en tu casa y tratan de darte pues algo más o menos adaptado a lo que se espera de esa persona en este momento del mundo. Es una cosa muy graciosa y muy divertida porque hay gente que dice, ¿para qué van a la escuela si luego salen delincuentes, si luego salen malandros, si luego salen, bueno, pues no quiero decir cierta palabra por lo que pueda pasar, pero bueno, que salen niñas de vida muy alegre, vamos a decir. Que hay un problema de hecho de embarazo en la juventud y muchas cosas. En México se habla mucho de... me saldrá la palabra. Bueno, pero también lo que padeces en las escuelas, ¿no? Todo esto del, ¿cómo se llama ahorita esa palabra? El bullying, el sí. bullying. Y También todo esto que se se vive, pues es muy alarmante, porque en algunos países realmente, pues es muy fuerte. Entonces, pues yo creo partiendo de la base de que están aprendiendo en casa estas personas para luego reproducirlo en otro entorno. Exacto. Sí, es bastante complicado. Bueno, y te ves, no, antes de esto, antes del te ves, ¿cómo es el tema de las certificaciones? Porque claro, cuando educas en casa, puedes hacer un examen para luego, porque imagino que el temor de los padres es luego como, si el hijo, por ejemplo, cuando tenga 12 o 13 años, dice, yo quiero entrar y hacer la secundaria, bueno, no sé en Colombia, en México cómo es, en Colombia sería como el bachillerato, que es como donde estás ya con los niños más grandes. Si un niño ya dice, oye, yo ya no quiero seguir estudiando en casa, sino que quiero ir y tener amiguitos, e ir al colegio y tal, ¿hay exámenes que se pueden hacer o solamente son cuando vas a la universidad, por ejemplo? No, sí hay opciones, como les comentaba, nada más que, bueno, yo de todos los casos que he conocido, sinceramente, hasta este momento no conozco a ningún niño que haya pedido regresar o ir a la escuela. Eso sí es una realidad. Eso no quiere decir que no suceda. Puede haber casos en el que el niño pida, o también sí, obviamente, un niño sí que, bueno, ya un joven decide ir a la universidad, pues obviamente necesita todos los documentos, ¿no? Y bueno, pues para todo esto, digo, dependiendo el país, pues hay opciones como, bueno, en México tenemos un organismo que en realidad es para certificar a algunos adultos que por la razón que sea no pudieron terminar o estudiar en su tiempo, digamos en el tiempo debido. Entonces es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que aquí para más corto le decimos INEA, y bueno, es el organismo del que muchas familias que educan en casa se apoyan para que los ayude con el certificado de primaria y secundaria únicamente, ¿no? Porque ellos solamente certifican primaria y secundaria. Y digamos ya para preparatoria, que sería también el que necesitarías finalmente para poder ingresar a la universidad aquí en México, pues bueno, hay también opciones, hay preparatorias ya en línea, hay preparatorias abiertas,
hay exámenes que solo es de, o sea, te preparas y durante algunos meses y lo aplicas un solo examen, te entregan el certificado de la preparatoria. Universidades que también ofrecen la opción de estudiar la preparatoria ahí con ellos. Bueno, esa es una opción, digo, hablando aquí de México, y sé que en otros países existen, no como tal un INEA, pero opciones de que puedas obtener los certificados, porque también hay muchas personas que no pueden hacerlo como que en el tiempo, y entonces se pueden apoyar de distintas formas, mediante exámenes o mediante que asistas a un curso o a algo similar. O bien también existen las plataformas o lo que se conoce como escuela sombrilla, que de lo que se trata es de que puedan estudiar los niños, digamos que con un currículum extranjero, que por lo regular, digo, esto tiene que ser en un currículum extranjero en un país donde sea legal el homeschooling, que por lo regular aquí en México se apoyan o nos apoyamos mucho, los que los utilizan, de escuelas que están en Estados Unidos. Entonces ellos emiten el certificado correspondiente y nosotros ya vamos aquí con el organismo de educación para que haga una revalidación de ese documento y bueno, pues ya se vuelva como el oficial para que tú puedas hacer uso de ello. Entonces esas son como las opciones que existen, digamos, pero pues ahí están. Que existen, que es lo Justo importante. ahora me acordé de la palabra que intentaba recordar y no me salía, era la del CONALEP, que yo no sé por qué salen muchos los chistes de los cómicos mexicanos como diciendo que es una institución educativa de muy bajo nivel. Casi siempre tienen que explicarle las cosas a la gente del CONALEP en los chistes y yo te quería preguntar, ¿es tan en serio que aquello es tan deprimente? No sabría decir porque no estudié en un CONALEP, pero sí, digamos que aquí en México sí tienden a decir como que el CONALEP es un bachillerato, o sea, una preparatoria, y sí, no sé por qué se ha ganado como esa fama de ser de baja calidad, o no sé qué palabra usar, no tener tanta calidad, pero no lo sé, pero sí, o sea, es común que aquí escuches chistes o cosas similares acerca de esta institución, pero no la conozco, o sea, no sé no sé por qué se ha ganado esta fama, pero sí. Es común. Aquí en España hubo una serie de cambios muy fuertes de las leyes educativas en muy poco tiempo y el fenómeno similar lo tenemos con los que han estudiado bajo una ley que es la LOCSE, una ley orgánica general de la educación. Y esa ley lo que introdujo fue el cambio de un plan que teníamos en el cual duraba 8 años la primaria, 3 el bachillerato y 2 de preparatoria universitaria. Lo cambiaron por 6 de primaria, 4 de secundaria, 2 de bachillerato y a la universidad directamente. Entonces, con todo este cambio, la gente empezó a decir que también se había simplificado muchísimo las exigencias educativas y, claro, los de la LOCSE son los tontos, porque se lo han dado todo regalado. Creo que es un fenómeno similar a esto. Claro, y cada lugar tiene así como su región donde son las personas más Más brutas, sí. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en lo que has dicho, Teresita, y es por qué apoyarse en Estados Unidos, por ejemplo, supongo que por la cercanía, pero teniendo el caso de Brasil, que también es un referente mundial en el tema homeschooling y que tiene un sistema bastante duro, porque tienen hasta tele pública dedicada 24 horas a asuntos de educación. No sé si es que también resulta más fácil entender el inglés que el portugués. El idioma. Sí, mira, yo respondiendo a tu pregunta, me imagino que es por las dos cosas que tú comentaste, cercanía y como que el idioma. Y también aquí, bueno, como en teoría, el estudiar en alguna de estas escuelas es como si tú te fueras a vivir un tiempo, digamos, a Estados Unidos, que por lo regular son escuelas de Texas, pues nos queda como más cerca que decir me fui un tiempo a vivir a Brasil, ¿sabes? Como que es más común o más creíble que podamos ir como a Estados Unidos. Entonces yo me imagino que también por eso y por la parte del idioma. O sea, sí sería más común encontrar, por ejemplo, a gente mexicana en Estados Unidos que en Brasil, ¿no? Bueno, yo me imagino. Oye, tú, bueno, nos cuentas que empezaste con todo este tema de la niña y tal, empezaste a indagar sobre el homeschooling y tal.
Pero ¿por qué o cómo surgió esas ganas de querer también ayudar a otras personas que estaban en esa misma situación? Porque yo entiendo que tú por tu inquietud con tu pareja digas, listo, yo quiero aprender con mi niña y tal, pero luego decir, oye, es que también quiero ayudar a otras personas. ¿Cómo surgió esto? Ya, pues fue un proceso, no fue como de un día para otro, o sea que una noche haya dicho, yo me voy a dedicar a esto. Sí fue como un proceso porque a raíz de que yo dejo de trabajar, pues no sabía como cuál sería esa siguiente etapa. Todas mis ideas o mis nuevas opciones terminaban en lo que ya venía haciendo en los últimos 8 años, en lo que conocía, porque como había estado tan metida en eso, no veía como que tenía otras posibilidades, pero bueno, también decía, si regreso a la industria, pues es, aunque sea más cerca de mi casa, aunque, o sea, sería muy similar en cuanto a horarios, en cuanto a, pues ahora sí que a las funciones que ya desempeñaba que me requerían estar ahí, o también si hacía algo por cuenta propia, todo giraba a lo que ya sabía hacer, ¿no? Todo giraba en torno de temas de calidad, de auditorías, todo aquello que ya conocía, pues todo terminaba así, estaba como muy encajonada a esto, pero pues claro, ya había estado los últimos 8 años de mi vida haciendo esto, pues y me gustaba, aparte de todo no es algo de lo que venía huyendo, no odiaba mi trabajo ni mucho menos, me gustaba mi trabajo y me gustaba, siempre me gustó lo que hice, entonces pues también por eso terminaba como en lo mismo, no es algo de lo que estuviera huyendo, sino algo que venía que disfrutaba y me gustaba mucho. Entonces, bueno, pues entre mis opciones, que eran muy pocas, y como que no podía ver más allá, decidí entrar a un programa donde precisamente te acompañan en este proceso como para encontrar una nueva etapa, ¿no? En tu vida y definir estas como, pues sí, este nuevo camino. Entonces yo entré y a raíz de todo ese análisis que hice, todo ese proceso que viví durante algunos meses estando ahí, pues llegué a esto, ¿no? Porque también es verdad que con las personas que lo compartía, pues me veían como esa emoción o ese gusto de cómo lo explicaba y cómo lo llegaba a comentar y que como me había metido de lleno a entender bien, a estudiar cada duda, hasta la más mínima duda que yo tenía, porque obviamente me preparé pues con mucho tiempo de anticipación, digámoslo así, y pues yo ya estaba más que decidida a que eso era lo que iba a hacer que la niña no iba a ir a la escuela, al menos no, no si ella no lo decidía, ¿no? A lo mejor si algún día ella lo decide, pues entonces ya veremos, pues cómo le vamos a hacer, pero no era como que a los 3 años, que aquí en México es cuando entran al preescolar, es a los 3 años entran y ya de ahí hasta los 23, 25 años, ¿no? Que puedan terminar una carrera o más, si alguien quiere estudiar una maestría, un doctorado y bueno, todo aquello. Entonces, pues fue así, digo, esa es la realidad, fue así que mediante ese proceso fue que yo decidí esta nueva etapa, pero no fue así ni rápido, ni como por arte de magia, ¿no? Que un día se me ocurrió a mí, no, fue como un análisis. Uh-huh. Bueno, eso es muy bien, porque al fin y al cabo tuvo sentido para ti. Exacto. Y es lo que buscamos precisamente en estas entrevistas. Además, a Masha y a Carlos ya los hemos tenido por aquí. Creo que fueron de las primeras entrevistas que hicimos en mayo, quizás. Hace unos días. De todas formas, les mandamos un saludito y un abrazo bien fuerte. Y aprovechamos la corriente para preguntarte también, ¿has incorporado a tu hija y a tu pareja en esto que estás haciendo ahora? ¿Tienen presencia en tu proyecto o eres solamente tú la cara visible y ellos, como muchos los mencionas, pero respetas su privacidad y no participan? Sí, por el momento ellos no participan. Sí, obviamente mi pareja me apoya totalmente en esto y él me ayuda en muchas cuestiones técnicas que a él se le dan bastante bien. Entonces sí me apoya, pero él digamos que está detrás. Y mi hija, como todavía está muy pequeña, bueno, no está muy pequeña, pero es pequeña, yo prefiero no como exponerla tanto en redes. Digo, yo respeto a las que sí lo hacen, pero yo prefiero por el momento todavía así mantenerla, digamos, un poco fuera de todo esto,
pero bueno, no lo sé más adelante. Ya si ella cuando pueda decidir y ella me diga yo también quiero estar o si quiero salir en algunas fotografías o videos, pues entonces en ese momento, pero sin su consentimiento, digo, en mi página sí tengo una foto donde estoy con ella, 2 fotos y ya, solamente donde estoy con ella, pero así que yo le saque fotos haciendo diferentes actividades o demasiada exposición, en realidad no. Ujú. Qué bien. Está muy bien eso. Sí, porque hay personas que, claro, involucran a los niños desde, pues, desde el momento cero en los proyectos y también está bien eso bueno, de separar, ¿no? Entonces, mientras que tú lo Dejar un tengas cierto claro, margen de distancia. claro, eso tenerlo claro también es importante. Porque esto también viene a hablarle a la gente de que no necesariamente tienes que mezclar churras con merinas, algo que nos gusta decir mucho en España, en todo momento y para toda circunstancia. Sí que es cierto que para las personas que hacemos cosas en digital los límites son siempre más difusos. Por ejemplo, la vida de pareja casi siempre toma un cariz muy curioso porque es dónde está lo personal y dónde está lo profesional, dónde está la colaboración como socios y dónde está el tema de pareja. ¿Dónde está también el espacio de vamos a estar haciendo vida de hogar y el espacio de vamos a estar haciendo vida laboral? ¿Y cómo está suma y sigue? Pues ahora encima imagínate que también participan los hijos en la ecuación. Con algunos de nuestros amigos como Masha y Carlos o Migu y Miriam o bueno, también a veces cuando hablamos con Isa y Juanmi, que son todos emprendedores que son además padres primerizos, bromeamos mucho diciendo, bueno, ¿y cuándo vais a poner a esta gente a dar talleres? ¿Cuándo van a empezar a traer el pan a casa ellas también? Porque la mayoría tienen hijas, pero sí. Sí. Sí, que ese también va a ser una etapa muy interesante de los emprendedores que conocemos que están ya ahorita en la faceta de padres y bueno, es otro mundo también. Nos da mucha la curiosidad en ese sentido de si les van a educar, como mucha gente se queja de que no hemos tenido una formación en temas laborales, en temas de emprendimiento, en temas de economía y hasta en temas de leyes, lo suficientemente, vamos a decir, potente o vamos a decir válida, lo que prefiráis. Me pregunto si capitalizarán esas quejas y las construirán de una forma diferente. En vez de poner solamente la queja, van a aprovechar y van a tratar de suplir eso que ellos no recibieron a sus hijos. De todas formas, es vivir para verlo. Nosotros vamos a seguir con la entrevista dejando esta pequeña pincelada para el pensamiento, así que espectadores, si tenéis hijos, pensad en si le estáis dando aquello que sentís que a vuestra educación le faltó. Ya pueden ser leyes, temas de economía, manejado del dinero, emprendimiento o cualquier otro tema como la educación sexual. Y vamos a seguir hablando con Teresita un poquito más sobre por qué precisamente hablarle a otras personas de la experiencia de la crianza y no de cualquier manera, porque tenemos entendido que te animaste a hacer una comunidad a través de tu sitio web. Entonces también queremos saber un poco cómo hiciste la propuesta, cómo la mueves, de qué manera intentas llegar a apelar a esas madres o cuál sería la ventaja de contar contigo y con tu grupo. Un poquito de todo esto, pero a tu estilo. Sí, claro. Pues cuando, bueno, respondiendo a esta pregunta de cómo surgió, por qué hablarles a otras mamás, cuando yo, por ejemplo, tengo a mi bebé, cuando nace ya mi bebé, en aquel momento que vienen muchos cambios, digo, además de los cambios hormonales, digo, vives, o sea, yo no sé si todas, pero al menos sí con la mayoría de las que he platicado ahora, que ahora son mis alumnas, comparten lo mismo, pero como que hay ciertos temas que en ese momento no se hablan, o ni siquiera en el círculo más familiar, más cercano, o sea, de como que tú te tienes que mostrar ante todos como con esa sonrisa de que todo está perfecto, de que todo está bien, pero en realidad es que las cosas no están tan bien, o sea, cuando tienes a tu bebé ya, o sea, ya sí estás muy contenta porque obviamente pues ya la conoces o lo conoces y bueno, sí, todo eso sí es verdad, pero los cambios que se empiezan a vivir más allá de los hormonales son intensos y me atrevo o sea, me atrevo a decirlo que para muchas mujeres, entonces yo no me sentí con la confianza como de hablar de todo lo que estaba viviendo y sintiendo con nadie, digo, fuera de mi pareja, con nadie, pero a mí me hubiera gustado contar como con una mujer que lo pudiera entender, una mujer que también ya hubiera sido madre y que me dijera, sí, es que sabes, yo también viví algo similar o yo también me sentí de esta manera y no lo encontré, o sea, no encontré
o no me sentí con la confianza de contárselo a alguien y yo buscaba, o sea, entraba a las diferentes redes sociales y dije, ojalá yo encontrara un lugar que aunque sea una desconocida, pero con la que yo pudiera hablar de cómo me estoy sintiendo, porque no sé si soy yo la única, la mujer que ha pasado por esto, o por qué me siento así como estoy sintiendo, ¿no? Y no encontré ningún como espacio donde sintiera como esa cercanía y ya cuando les digo que entré a este programa, pues mucho me llevó hacia ello de decir, pues a mí me gustaría ofrecer también algo que precisamente yo busqué en su momento y no encontré. O sea, más allá de que sí acompaño y todo eso, pues que a alguien cuando lo necesita, pues, y sí me pasa, me escriben y me cuentan cómo se están sintiendo o lo que están pasando. Y bueno, por eso también digo, decidí crear la página y ya después pues mi comunidad y es mucho con ese enfoque, o sea, mi idea principal es estar como muy cercana, ¿sí? Como porque yo sé que a veces es lo que las mujeres y sobre todo las mamás, o sea, cuando nos convertimos en mamás es como complicado porque lo que les comento es muy difícil pues que todos te dicen en tu familia que, ay, wow, es lo máximo, ¿no? Ser mamá y ya llegó tu bebé y todos te vienen a visitar y cuando muchas veces no quieres recibir visitas porque no quieres o sea, quieres como ese espacio, pero tampoco te atreves a decir, no vengan, porque pues las personas como que no lo entienden y tú quisieras más bien hablar con alguien en lugar de que todos te digan, ay, qué bonito bebé y cosas así, ¿no? Sino otras cuestiones pues más personales, como más íntimas y yo por eso decidí como crear tanto todo, ¿no? Ha sido un conjunto porque obviamente como que llegas con una idea, luego todo va tomando pues una forma distinta o una forma mejor y bueno, yo en esta cuando decido crear mi academia, que mayormente está conformada por mujeres, que sí llegan algunos papás, es verdad, pero sí, en la mayoría son mujeres. Y cuando empezamos ya a hablar de todos estos temas, pues resulta que la mayoría han pasado por situaciones similares, pero que igual no lo hablaron con nadie, ¿no? Por la vergüenza, por el temor a que emitieran un juicio en contra de ellas, cualquier crítica, y bueno, ya cuando estás en un espacio pues así, más íntimo, que aunque sea con personas que en realidad no conoces, o sea, no son de tu familia, te abres, te abres. Digo, ustedes también lo deben saber porque en el tema de sexualidad también existen como muchos tabús, muchas cosas que no se hablan con las personas cercanas y de repente es que yo también pasé por eso o a mí me pasa algo similar y bueno, pues digo, así es como decidí crear la comunidad. Interesante, porque además, según te entiendo, entonces no solamente lo enfocas en la educación en casa, sino también hacer un acompañamiento y un apoyo para todas esas cuestiones, esas inquietudes y esos cambios que empiezas a enfrentar cuando quieres hacer las cosas de otra manera, ¿no? Así es, sí. Y bueno, como tú comentas, no solamente toco temas de educación, sino mucho de maternidad, porque precisamente aquí es cuando todo esto que les comento que yo vivía, todos estos temas de crianza también, al final ya se hace como uno solo, pero porque sí, la mayoría de las personas que decidimos educar en casa, pues decidimos también criar de manera consciente o con apego y bueno, pues ahí también entran ya otros temas que hay que empezar a trabajar porque pues obviamente pues sí se necesita pues mucho trabajo personal, mucho trabajo interno porque no es nada más que digas lo voy a hacer y muchas veces también si no fue lo que tú aprendiste o no recibiste en tu casa, pues todavía te sientes como que sin esas herramientas y pues te tienes que empezar a preparar. Entonces sí, ya también hablo de todos esos temas que comentamos, ¿no? Maternidad, crianza, educación en casa, porque bueno, todo lo que yo voy viviendo, lo que yo voy aprendiendo, pues lo voy como compartiendo. Eso hace mucho por la autenticidad del proyecto. Nosotros somos muy fieles creyentes del hecho de que la mayoría de las comunidades surgen así como la tuya, una necesidad expresada y no fácilmente cumplida, que al final se ve como en dos direcciones. Si nadie lo ha hecho, ¿para qué me molesto? ¿Será que no hay interés, que no tiene éxito la idea? O la otra, la de pensar con ilusión. Si nadie lo ha hecho,
voy a empezar yo, a ver a cuánta gente puedo traer aquí. Y qué bueno que hayas decidido optar por la segunda en vez de desanimarte si no lo encontrabas y tragarte la frustración y, bueno, pues quedarte llorando con la almohada o algo, que es lo que muchos hemos hecho en alguna ocasión cuando hemos buscado algo y con ganas y no apareció. Hasta que luego dijimos, bueno, pues venga, si lo queremos ver en el mundo tendremos que ser un poquito responsables. En vez de pedirlo, vamos a crearlo. Me gusta mucho cómo lo has planteado, la verdad, porque además esto lo podemos dejar como una de esas perlitas, como una pepita de oro para la gente que nos está viendo. Si no lo encuentras, créalo y a ver cuánta gente te sigue. Sería una forma muy bonita de sintetizar. Bueno, y sobre todo si crees en ello, porque aquí no estamos hablando de que tú te levantaste un día y dijiste esto es lo que voy a hacer, sino que realmente, pues, claro, un proceso donde tú pues empezaste a analizarlo, lo estudiaste, lo consultaste con tu pareja y realmente, pues bueno, hiciste un camino previo antes de lanzarte y decir, bueno, voy a hacer un proyecto que no solamente ayude en mi casa, en mi familia, a mi niña, sino que también pues pueda ayudar a otras personas. Sí. ¿Sabes? Entonces allí también... Fíjate que además hizo lo que decimos que es la prueba de fuego para estas cosas, que el tema te apasione de verdad y que no te vayas a cansar de hablar de ello en ningún momento de los próximos 10 años. Bueno, y ahí vas a tener un montón, porque si tu niña tiene 4... Y ya entonces tú dices que empiezan a los 3 en México a llevarlos a, bueno, en Colombia sería el jardín, yo no sé si todavía se llaman así. Probablemente preescolar. Jardín. Aquí se llama preescolar en México. Uh-huh. Bueno, cuando yo estuve, a mí me llevaban al jardín, pero no sé hoy en día, estamos hablando de hace, no hablemos de cuántos años, hace muchos años. Eso es un resto de una escuela pedagógica que llamaba jardines de infancia porque creían que los niños, como las buenas plantas, se podían cultivar y se podían guiar en su crecimiento. Sí, porque de hecho yo recuerdo cómo se llamaba mi institución, era jardín infantil. Sí, estuve de los 4 a los 6 allí. Sí, 2 años creo que son allí. Y bueno, si tu niña supuestamente entonces a los 3, si tiene 4, significa que ya llevas un año haciendo algo con ella en casa. Sí, bueno, es que aquí entra como mucho el tema de la desescolarización como mental, porque aquí obviamente se hace también un trabajo interno donde dices, bueno, yo no voy a empezar a los 3 años a meterle este tipo de cosas a la niña, que el cuadernito y los colores, que obviamente sí hacemos actividades, pero por ejemplo ya ninguno lo ve como una obligación ni como un deber, ni que yo, por ejemplo, me levanto y yo digo, hoy le voy a enseñar los números y mañana vamos a ver esto puntualmente, no, o sea, la niña ha aprendido muchas cosas, pero la mayoría de las cosas que hemos hecho, que ha aprendido ha sido a raíz de lo que vamos viviendo en el día a día. Ella está conmigo pues todo el tiempo, ¿no? Todo el día está conmigo y en todo lo que hacemos en la casa ella va aprendiendo. Entonces, y ella también, como es una niña muy activa, por ejemplo, yo no la enseñé a contar ahí sentadita y con su libretita porque esa no es su manera de aprender. Ella, mira, yo se los digo a mis alumnas y también mucho lo platico con mi comunidad. Estoy casi segura de que si mi hija fuera a la escuela, ahorita en preescolar, que ya tendría que estar, me dirían que mi hija o sufre de déficit de atención o hiperactividad o algo similar. Estoy casi segura. Cuando yo sé que no tiene nada, o sea, no hay ningún trastorno ni nada, ella es una niña demasiado activa que si yo quiero enseñarle sentadita en una silla y ahí con su mesa, esa no es la forma, ese no es su estilo de aprendizaje, sin embargo sabe muchas cosas. Entonces regresando al punto de, por ejemplo, ¿cómo le enseñé yo a contar? Corriendo. Ella aprendió a contar corriendo. Entonces, ahí ya nos salimos como de todo este tema de la escolarización, porque pocas veces ella está con una libreta haciendo trazos y todo esto. Sí tenemos libros para trabajar la motricidad fina y gruesa, sí, pero ella lo ve como va por su libro cuando ella tiene ganas, cuando ella quiere, ella me dice, mamá, ¿podemos hacer actividades? Ella lo llama así. Y ya le digo que sí, lo podemos hacer. Pero ella como va decidiendo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo quería empezarle a contar cuentos, ella no quería, no le interesó. Y yo no solamente le dije, aquí está en tu libro de cuentos, si un día quieres que te cuente un cuento, pues nada más vas por él o me dices. Y así fue.
llegó el momento en que un día fue por su libro, ella se acordó que ahí estaba su libro y me dijo, mamá, ¿me cuentas un cuento? Y bueno, yo se lo compré con todo, se los compramos con ilustraciones y todo, pero ella no es de estarlo viendo. Entonces ella se acuesta en el piso, me empieza a escuchar y yo empiezo a leer y, y ya, así es como ella no le llama tanto la atención estar hojeándolo, solamente escucharme. Entonces, así es como vamos haciendo distintas actividades. Aprendió los colores porque todo lo que yo le decía era como que esto es de tal color, esto es de aquello. O vamos a ir a la frutería y mira, compramos esto y esta zanahoria es color naranja o esta, así. Y se sabe todos los colores y todo. Entonces, sí, digamos que ya empezamos, pero pues fue desde chica y no es como que yo siga un plan, y menos el plan ya establecido aquí por las escuelas, menos, o sea, ni nunca lo he leído, porque en realidad no me interesa seguir ese plan. Sino también va mucho, muy encaminado a los intereses que ella va teniendo. Vale. Eso es muy interesante lo último que mencionas, porque yo conozco a una experta en homeschooling de aquí de España que es referencia, creo que incluso internacional, se llama Laura Mascaró, y ella en uno de sus trabajos mencionaba que lo mejor para no tener problemas es conocer las etapas educativas, las exigencias de nivel de cada etapa, y que si dado el caso tienes que hacer una evaluación oficial para convalidar el nivel de tus hijos que no están escolarizados por el sistema regular, pues tienen que poder demostrar que tienen las competencias adquiridas correspondientes a ese tramo de edad. Y esto que mencionas de que no conoces cómo están organizando el planning, cuáles serían los requisitos para los tramos de edad, a lo mejor puede ser un poco contraproducente. Pero no te voy a decir que sea mala idea, porque también estamos viendo una fuerte flexibilidad en cómo hacer las cosas, que es mucho más interesante que el seguir la pauta. Por ejemplo, cuando estaba yo estudiando la carrera, lo que nos enseñaban para la gente jovencita en el tramo de edad de tu hija era que tenían que aprender a leer y escribir, tenían que aprender el pensamiento matemático inicial llegando a las 2 primeras de las 4 reglas, que es sumar y restar, incluso conllevadas, si eran capaces. ¿Conllevadas? Sí, acumuladas. Con los numeritos de arriba. ¿Qué le llaman conllevadas? Acumulados también le llaman, sí. Yo no sé cómo le llaman. Y aparte de eso, tenían que tener un poquito de autonomía personal suficiente como para conocer qué hora es, poder orientarse, dar direcciones, conocer su número de teléfono, bueno, con 4 o 5, sí, porque aquí en España la educación es de 3, 4 y 5 y con 6 ya entran a la primaria. O sea, que antes de llegar a la primaria tienen que saber darte su dirección, su número de teléfono, tienen que saber cepillarse los dientes solos, vestirse solos y otras cuantas muchas cosas. Pero ya son 6 años. Antes de llegar al colegio. Antes, por eso, 6 años. Y ya con eso, pues bueno, en preescolar empiezan a educarte de esa manera, para que sepas leer, escribir, un poco conocer lo que es un libro también, saber hacer deberes, o al menos conocer el concepto de deberes. Y el tema de organizar los juguetes, los espacios, los tiempos de juego, compartir con los compañeros, los hábitos de salud e higiene, la buena alimentación, muchas historias. Es muy curioso cómo lo organizan y de hecho sería muy interesante también en algún momento, yo te lo dejo ahí como semillita, el ver cómo lo organizan distintos países, porque yo no creo que uno solo sea el que tiene la razón, pero vamos, cogiendo ideas de todos lados, seguro que algo bueno sale. Sí, como tú comentas, digo, también se pueden tomar ideas y digo, el escuchar también otras opiniones y cómo lo hacen otras personas, pues todo enriquece, ¿no? Todo sirve también para aprender y no es como encapsularnos en una idea y decir, ya de aquí nadie me saca porque estos son mis como ideales, sino es bueno como que abrirse, escuchar. Yo, por ejemplo, lo que comento de que del plan de estudios, obviamente lo tengo, sé dónde está toda la información, pero yo los veo de alguna manera a veces hasta como una limitante, porque si empiezas a meterte es como de, ay, pero mi hija todavía no sabe esto y aquello, y no, porque precisamente una de las principales ventajas bueno, sí, una gran ventaja de la educación sin escuela es esa flexibilidad y como esa eh, libertad que tenemos para decidir en qué momento hacer las cosas. Yo el otro día que platicaba con una mamá que tampoco sus hijos nunca han ido a la escuela, ella me decía que uno de sus hijos aprendió a leer hasta los 9 años, pero que su hijo
nunca, o sea, que cuando a él le preguntan por qué hasta los 9 años, dijo, pues porque nunca antes lo necesité. O sea, y cuando escuchas esas respuestas es que todo toma sentido porque dices, cuando le surgió al niño la necesidad, la intención, tuvo esa iniciativa, aprendió súper rápido. Que si tú dices a los 6 años, como es aquí en México, que a los 6 años que entran a la primaria aprenden a leer, muchos desde el preescolar ya, como dice Sergio, los van preparando y muchos, algunos ya salen leyendo, pero como que lo obligas. Entonces por eso luego los niños aborrecen la lectura o no les gusta escribir, porque como los obligaron y los estuvieron ahí insistiendo, insistiendo y hasta los etiquetaron como niños que no aprendían rápido o niños que escriben feo o niños que se equivocan mucho al leer, ¿no? Que tartamudean o se traban o que cambian palabras y los niños con un miedo a equivocarse desde muy pequeños. Entonces, cuando los niños de verdad surge por ellos ese interés, el aprendizaje sucede, porque en todo caso, si en algún momento mi hija me dijera, yo quiero ir a la escuela, pues y sé que tiene que aplicar para algunos exámenes, confío en que tiene toda la capacidad del mundo para aprender eso que posiblemente no se le ha enseñado. Entonces, si a ella le surgió la inquietud de ir a la escuela, sabrá que ahora se tendrá que preparar para llegar a ello y estoy segura que lo aprendería muy rápido. A diferencia de que si la mandamos a la escuela, tiene que aprender los temas que ese día tocan porque así dice el plan y es lo que se tiene que hacer. Entonces no hay como esa libertad, que si ellos tienen precisamente esa oportunidad de elegir el aprendizaje, sucede. Digo, el aprendizaje significativo, no la memorización, no, porque eso no es aprender, o sea, memorizar no es aprender, que es lo que muchas veces hacemos y sucede en la escuela. Claro, sí, ahí lo viene sabremos. una anécdota muy chistosa. Con lo que comentas de encontrarle la necesidad y el sentido a las cosas, que estamos siempre dándole vueltas a esta idea en la comunidad. El ejemplo de cómo aprendí yo a leer y a escribir vendría al pelo. Yo llegaba con 2 años, porque todavía no cumplía, yo soy de marzo, entonces yo entré con 2 años a la escuela y yo ya sabía leer y escribir. Eso sí, escribía en mayúsculas y solamente en mayúsculas porque así era como me habían enseñado en casa. La profesora llegó a mandar una nota a mi hogar diciendo que no me enseñaran más cosas porque no quería aprender a hacerlas como las hacían en la escuela, sino como las hacían en mi casa. Y me resistía con todas mis ganas. Pero la de cómo aprendí a leer es la historia que más chiste me hace, porque mi abuelo, que él sabe mucho sobre la voluntad de los niños de querer ser útiles y querer ayudar a sus seres queridos y todo esto, se las ingenió para hacerse pasar por tonto o por ciego quizás, no me acuerdo muy bien cómo era la cosa. Niño, no veo qué pone en esa puerta, ¿me lo puedes leer? ¿Qué marca es este coche? ¿Y la matrícula? ¿Y el modelo? Y allí, en ese cartel, ¿qué pone? Y en ese negocio, ¿qué pone en el toldo? Y así, a lo tonto, pues un niño de 2 años ya sabía leer cuando entró en la escuela. Pero porque de alguna manera debí verle una necesidad. Mi abuelo no ve, voy a intentar ver yo por él. O al menos así es como lo racionalizo ahora con mis 28 añitos de ahora. Pero vamos, que mi abuelo, un coquito también para su época, ya te digo. Es como si estuviera pensando, bueno, pues en el pueblo aprendíamos así, voy a enseñarle así a él, aunque él sea de ciudad. Qué interesante. Curioso. Sí. Bueno, Teresita, cuéntanos, ¿piensas seguir con esto mucho tiempo? ¿Piensas expandirte? ¿Piensas meterte por otro lado? ¿Qué piensas hacer con el proyecto? ¿Cuál es la idea? ¿En qué estás en este momento también? Sí, pues mira, definitivamente pienso seguir con esto porque es algo que me gusta mucho, que disfruto y, y bueno, pues entonces digo, ahorita ni para qué buscarle, ¿no? Como otra cosa. Entonces sigo en ello, sigo acompañando a estas mamás que llegan a mí porque en verdad me gusta hacerlo, me gusta, por ejemplo, lo que escribo, también esa interacción que tengo con todas ellas y la confianza que ellas llegan a depositar en mí, porque en verdad es mucho, se hablan de muchos temas, no solo ya tanto de maternidad, crianza, sino también otros temas ya de pareja. Y bueno, es algo que me gusta, pero sí sigo en esto, claro, con más ideas y proyectos de seguir creciendo, seguir creando, eh, pues más productos, servicios que siempre
causen un beneficio, ¿no? Sean útiles, pero digo, sigo en el mismo camino, sí. Qué rico. Yo tengo una curiosidad por saber el momento hasta ahora que más te ha recompensado de trabajar con una academia y una comunidad de madres y algún que otro padre que quieren hacer todo esto de la educación en el hogar, la crianza responsable y con apego y demás. Pues yo creo que para mí lo digo, y algo que no visualizaba cuando como empecé con todo esto es que el impacto que se genera, o sea, ya cuando lo ves de manera más cercana, lo vives ya estando en comunidad, en la academia con las mamás y te das cuenta que ayudas a las mamás, porque sí, en realidad es un apoyo para ellas, pero también indirectamente es un beneficio para los niños, o sea, para sus hijos. Entonces, de decir, gracias a este trabajo o a esto que hoy estoy haciendo, esos niños van a tener o están teniendo ya un mejor presente y obviamente un mejor futuro, o sea, una mejor vida. Y eso es como que en un principio no visualizaba o no lo veía de esta forma, no veía como el impacto, ya que es el impacto real, o sea, el impacto que tiene trabajar con las mamás, con estas mujeres que quieren ser mejores, o sea, ser esa madre que sus hijos necesitan en todo, ¿no? Para tanto en temas de educación como de crianza y que ellas me lo hagan saber, me lo digan de mira, gracias, yo nunca lo había visto como que tenía que empezar como por mí para empezar a brindar a mi hijo todo lo que ellos necesitan y tú me has hecho, pues primero creer en mí, en mí como mujer, en mí como madre, que sí puedo hacer las cosas, que se fue como este miedo de pensar que alguien más podría hacerlo, hacer un trabajo por mi hijo, o sea, llámese un maestro o o alguien, ¿no? De la educación, que no demerito el trabajo de todos los que trabajan en la educación, que muchos hacen un buen trabajo, pero también muchas veces los padres se sienten como incapaces de hacerlo, de poder hacerlo, cuando en realidad no hay incapacidad. O sea, si empiezas a creer en ti, ves que lo puedes hacer y bueno, es eso. Así para mí es algo como muy gratificante esa cercanía y ver pues un impacto positivo, ¿no? En las familias. Eso me gusta mucho y además también me inspira otro par de preguntas. Y otra pequeña alocución a los papis que no se sienten capaces de tener protagonismo en la educación de los nenes. Vamos a recordarles al menos 2 o 3 formas en las que pueden hacerlo. Primero, el sitio donde los escolarizan, si es que los escolarizan. Tú puedes elegir apoyar ciertos programas educativos, ¿verdad? Por ejemplo, puedes irte a un sitio con pedagogías activas, tipo pues Montessori, Froebel, Pestalozzi, Freinet, todas las que se te ocurran, todos estos métodos. Puedes buscarte un colegio con el método Dewey también, o uno con la favorita de los ricos, que era una que ahora mismo no me viene a la mente el nombre, pero que también es muy famosa. De hecho, se han escrito artículos periodísticos todo el año pasado de que los hijos de la gente de Silicon Valley utilizan esta porque es sin tecnología, 100% con métodos manuales. ¿Es Waldorf? Sí, eso, la pedagogía Waldorf. Sí, sí, sí. Es muy curioso todo este mundillo. Y la pregunta que me surge, Teresita, ¿te apetecería decirnos a cuántas personas y en cuántos países diferentes has sido capaz de ayudar hasta el momento? Claro que sí, aunque fíjate que dar como el número exacto, sí, obviamente tengo el número exacto de alumnos, pero también cuentan mucho los lectores, porque, sabes, de repente, como yo escribo en mi blog, escribo con esos artículos que de repente me escriben personas de Holanda, de que, oye, muchas gracias por este artículo, porque estaba buscando la respuesta a esto, que no precisamente de educación en casa, sino algo de maternidad. Me han escrito incluso personas de Australia, me escriben personas, o sea, eso es algo que respondiendo y regresando también a la otra pregunta es, no, yo no veía como ese impacto que podría causar de que de tantos países me leen, me escriben y sí, obviamente gente de México, gente de España, he tenido 3 alumnos españoles, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, eh, Argentina,
Bueno, pues es que a ver si me voy a acordar de todos. Bolivia y, y bueno, esos son ahorita los que recuerdo. Espero que no se me esté yendo nadie, pero es eso, ¿no? ¿Cuántas personas más bien como que al mes me están leyendo? Porque eso también ha crecido mucho y creo que también no me gustaría dejarlos fuera porque no han trabajado conmigo, digamos, ya en alguno de los dos programas que tengo. Pero bueno, es no solamente a los alumnos a los que dicen ya estoy decidido y dan el paso e invierten y dicen sí quiero trabajar contigo, sino todas las personas que también me leen o forman parte ya de mi comunidad en Facebook y que ahí están constantemente preguntándome o está dando esta retroalimentación, ¿no? Y entonces por eso no me gustaría como quedar ese número, pero en Facebook, que tengo una comunidad pues de 3.400 personas aproximadamente, entonces de personas que también son muy activas, muy participativas y bueno, pues eso es como muy gratificante. Más todas las personas que me escriben constantemente para darme un gracias por este artículo, porque era justo lo que necesitaba, ¿no? O justamente ayer me escribió precisamente un papá que me decía, yo llegué a tu web buscando información sobre de educación en casa, pero me has dado más herramientas de las que pensé que podría encontrar, porque todo esto de la crianza y la parentalidad positiva, más todo esto, dice, son cosas que no tenía como contempladas ni pensé que iban como de la mano a la hora de educar en casa. Y bueno, pues ahora ya tengo pues más herramientas de las que pensé. Entonces, pues sí, ahí voy llegando cada vez a más personas y sí, de muchos países. Qué rico, además porque, bueno, es un proyecto que, bueno, que está en crecimiento, al que le estás metiendo la ficha un montón. Y como tú dices, no solamente hay que tener en cuenta las personas que han pagado, sino aquellas que están allí apoyándote, porque esas personas que todavía no han pagado, pues están también con sus propias inquietudes, ¿no? De, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Y esa parte gratuita es importante para darse a conocer y para, pues, bueno, para afianzarte, ¿no? En el tema. Entonces, pues bueno, genial que vaya creciendo esa comunidad, que siga creciendo un montón. Y a mí lo que más me alegra es saber que cada vez hay más personas, entonces, ¿no? Porque, claro, es un tema que bueno, yo ya lo he escuchado, como te dije, en Inglaterra lo viví, porque estuve 3 meses viviendo allí con esta familia y lo viví en carne propia de ver a los niños ahí estudiando y haciendo actividades y tal. Y me pareció fascinante, yo decía, wow, o sea, qué chévere, pues conocer más familias así, ¿no? Personas que realmente están haciendo esto en casa y que se ve, pues, a algo que yo no estoy acostumbrada, porque yo obviamente fui a la escuela, al colegio, con mis hermanos, en mi familia, bueno, los que pudieron ir a estudiar, pues fueron a estudiar y no tenía ni idea de que se podía Y llegar a los que hacer. no van a trabajar, ¿no? Ah, sí, exacto, los que no pasaban por la escuela, sino al trabajo de una. Pero el asunto es que me parece fascinante y creo que, bueno, que en unos años esto va a ser súper interesante de estos niños, cómo han salido, ¿no? Sí. Es muy fascinante, me Oye, y encanta. antes de irnos, ¿te apetece que le demos un pensamiento a cómo está el panorama ahora con la gente que quiere acudir a esto por miedo a mandar a sus hijos al colegio, que se contagien y que la familia sufra y demás? Sí, claro. Pues bueno, a mí me gusta mucho recomendarles a los papás que sé que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial para muchos padres sí ha sido como un descubrimiento, sí ha sido como de algo que posiblemente no se habían planteado o algunos otros se lo habían planteado, pero lo habían dejado como para después o como para otra ocasión. Pero bueno, para aquellos padres que sí lo están disfrutando, que sí en verdad ven que podrían hacerlo, pues que en verdad se den el tiempo de investigar, de informarse muy bien, de formarse, de analizar si en verdad es lo que quieren, porque yo veo que algunas personas lo quieren tomar como muy a la ligera y una decisión tan radical, o sea, es que es una decisión de vida, no es como para o sea, no puede estar basada desde mi punto de vista en el miedo. Yo sé que obviamente ningún padre queremos que nuestro hijo enferme, pero si buscamos soluciones, sé que puede haber.
y pueden seguir en la escuela y perfecto. O sea, también seamos conscientes de que para muchos niños sí está bien, o para muchos padres el mandar a sus hijos a la escuela está bien, porque es una opción más. Así como los que no mandamos a la escuela respetamos a los padres que lo hacen porque es una opción también válida, y para muchos niños es una gran oportunidad. Y digo, está perfecto. Yo a lo que voy con todo esto es de que no lo tomen por el miedo. Desde el miedo no, porque es una decisión importante que no se debería tomar así como que solo porque mi hijo no quiero que enferme, porque imagínense, cuando toda esta situación termine, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Los vas a querer regresar? ¿Lo vas a querer? Que no digo que no se podría, pero entonces, digo, yo siento que va pues más allá de esta situación. Entonces, yo les digo, piénsenlo muy bien, infórmense mucho. Si tienen la oportunidad de formarse, esta es mejor, porque siempre estar con alguien o con una persona que ya ha transitado ese camino que tú apenas estás por recorrer, pues te acorta mucho ese camino y te evitas de errores, de tropiezos, y vas como más a la segura, ¿no? Pero bueno, esa ya es una decisión. La información está, hay muchas personas ya también hablando del tema, entonces pues informarse bastante bien y pensarlo muy bien. Solamente si están dispuestos a hacer una gran inversión de tiempo y energía ahí con sus hijos, porque recordar que es de estar todo el día con tu hijo, pues entonces adelante, porque es un nuevo mundo. O sea, de verdad se te abre un mundo de posibilidades, porque es un aprendizaje de todos los días, no solamente de los niños o jóvenes, sino de los padres. Todos los días aprendemos junto con ellos. Entonces es un mundo fascinante para aquellos que están dispuestos. No es para todo el mundo, pero si tú estás dispuesto, y te llama como que tienes esa espinita, pues infórmate, investiga, indaga y pues adelante a tomar decisiones conscientes y muy responsables. Eso. Sobre todo. Las cosas bien hechas bien parecen. Bueno, Teresita, pues a nosotros nos ha encantado, a mí me ha encantado muchísimo hablar contigo, entender un poco más el trabajo que estás haciendo. Me parece fascinante, de verdad, que bueno, voy a investigar más. Y a mí me ha encantado poder echar chisme sobre uno de mis temas favoritos, que no trato muy a menudo. Sí, la verdad es que, bueno, ha salido una charla muy bonita. Muchísimas gracias por compartirlo, muchísimas gracias por ese trabajo tan bonito que estás haciendo. Te deseamos muchísimos éxitos, que siga creciendo esa comunidad, que sigas aportando tanto valor a esos padres, a esas madres que quieren educar en casa y que quieren buscar una alternativa a lo que está pasando en sus vidas. Y para todas las personas van a tener aquí abajo toda la información de tus proyectos, de las redes sociales donde te pueden encontrar, para que te sigan y estén ahí súper pendientes de ti. Y no sé si quieres decirnos algo antes de terminar, Teresita, para finalizar. Sí, bueno, pues primero que nada darles a ustedes las gracias por el espacio. A mí también me ha gustado mucho hablar con ustedes, porque no siempre con todas las personas se puede hablar como de manera tan abierta del tema. Entonces veo que a ustedes también como que les ha interesado, les ha parecido como un tema pues que sí puede aportar también a su comunidad o a las personas que forman parte. Y bueno, pues primero que nada, pues gracias por ese espacio, gracias a la gente que nos ha escuchado y bueno, pues ya saben, cualquier cosa, pues aquí estaré también dispuesta a siempre compartir con ustedes, porque bueno, pues me gusta mucho cómo son y pues bueno, son grandes personas y también grandes profesionales en lo que ustedes hacen. Y bueno, pues solamente eso, darles las gracias y ojalá que nos podamos seguir encontrando. Y pues gracias y un abrazo a los dos. Seguro que podremos. Hombre. Para los que nos habéis acompañado hasta aquí, os damos siempre, como de costumbre, las gracias por habernos tenido tanta paciencia en nuestras entrevistas. Abarcan la mayoría de ellas 1 hora de duración, pero es porque, como sabéis, las personas que vienen aquí son amigas nuestras y tratamos de tener una relación más distendida. No es la típica pregunta donde te sacamos el jugo de tu estrategia, de tu método, de tu mentor o de tu técnica. Hablamos de cosas personales a las que también les puedes sacar mucha chicha si tienes la mente puesta en ello. Te hemos pedido, como de costumbre, que no seas mamón, que siempre veas las charlas de principio a fin, sin cortes y sin saltos. Si puedes, pues bueno, del tirón, y si no, pues ve haciendo pausas y respiras y luego vuelves. Pero no te saltes nada, porque historias como la de Teresita son mejor si las consumes como están pensadas, de principio a fin, sin saltarte partes. Y bueno, en los comentarios estaremos pendientes para acoger tus dudas y responderlas, tanto Teresita como nosotros. Y para todo lo demás, ya sabes,
nos vemos en próximas entrevistas. Y comparte si te gustó y si te llama la atención este tema, pues ya sabes a quién seguir. Un abracito, Un Teresita, abrazo. muchas gracias. Gracias, un abrazo, cuídense mucho. Chao. Bye.